Ok, ¿qué miramos en Génesis 17? Encontramos que Abraham, Jehová hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué es el pacto que le da? Todo varón nacido en tu casa tiene que ser ¿qué? Circuncidado. Entonces, los fariseos tienen, o sea, cuando estamos hablando de un escriba y un fariseo, es un abogado. ¿Sabe lo que es un abogado? ¿Cuántos aquí saben cómo funciona un abogado? Un abogado tiene que escudriñar todos los aspectos que hay en una ley para hacerlos valer a su favor, ya sea para aplicar algo negativo o positivo. Porque los abogados, digamos un prosecutor, una persona, el procurador, utiliza la ley para buscar refundir a alguien a la cárcel. Pero un abogado utiliza la misma ley para intentar salvar a alguien de entrar a la cárcel. Entonces, hay que entender aquí qué papel están presentando estos escribas y fariseos. ¿El de un prosecutor o el de un abogado que quiere salvar al defensor? De un abogado defensor? Vamos a leer el contexto. Entonces dice, lo vamos a leer otra vez, el versículo 1. No, estamos en Hechos 15, solo estaba haciendo la referencia de Génesis 17. Okay. Entonces dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria y contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, oiga bien, aquí estamos hablando de los abogados, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ¿qué? ¿Qué es lo que estos habían creído? ¿Qué habían creído estos fariseos, hermanito José? Su palabra. Todos los fariseos son abogados de la palabra. ¿Qué es lo que habían creído? Acuérdense que el tema aquí es pues, no, habían creído en que Yeshua es Mashiach. Habían reconocido que Yeshua es Mashiach. Entonces ellos se agregaron al... Pablo está proclamando que Yeshua es Mashiach. Que el Mashiach que los profetas habían proclamado que tenía que venir, había venido. Y que Yeshua cumplía todos esos parámetros que los profetas habían declarado. Que la Torah misma declara que el Mashiach tiene que cumplir. Estos fariseos saben que es cierto y lo creían. Pero ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan de lo que hablamos la clase pasada? ¿Cuál es el tema entre Yeshua y los fariseos? Las tradiciones de los hombres. Entonces el problema es la tradición de los hombres. O sea que los fariseos se encuentran en una espada de dos filos. Quieren obedecer, quieren apegarse a la palabra, recibir a Yeshua, aceptar que la Torah es la única ley. Pero ¿qué pasa con ellos? También tienen la ley oral y sus tradiciones por las cuales ellos quieren sujetarse. Solo la leen, pues, como dicen, uno se sientan en la silla para leerla y de ahí para allá y hacen lo que quieren. Entonces, esa es la situación. Entonces dice, pero algunos de la secta de los fariseos, oiga bien, de la secta de los fariseos, porque hay dos sectas, está la de Shammai, la de Hillel. De la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron, dice, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok. Mami, pero esa de Chamay, supuestamente la única que trabaja es Gilei, es la que quedó. Gilei es la que quedó enseñando. La que queda, bueno, no sé, como ustedes escuchando. Sí. Quedó que esa ya le dijo, no, esa no va a prevalecer.
No, pero la ley de Shammai y la ley de Hillel, ambas están activas en el Mishnah. Entonces el Tiene que haber Mishnah, dos, uno mintiendo y otro. sí, entonces en el Mishnah, en los tratados del Mishnah, ¿verdad? Está lo que Shammai dice y está lo que Hillel dice. Entonces, aún dentro del fariseísmo hoy en día, que son los judíos ultraortodoxos, ¿verdad? Están los judíos ultraortodoxos, están los judíos ortodoxos. Orthodox Jews son unos y ultra Orthodox Jews son, oiga bien, ultra. No. Estamos hablando que ultra. O sea, esa palabra nos debería decir todo el contexto. Ultra Orthodox. Esos ultra Orthodox Jews, cuando llegan a Jerusalén, es el área donde no tienen televisión, no tienen teléfono, no tienen Ya mire, internet, es un barrio no que tienen, ok. No pueden entrar, pero ni cámara. Ni ahí. siquiera cámaras No pueden dejan, entrar sí, ahí. ni Ahí es como siquiera. estar de regreso en la época en que caminó Yeshua. Yeshua. Y no dejan que los hijos miren Televisión, no hay No, entonces nada para ellos, todo No lo que pueden. nosotros hablamos, digamos, todos tenemos teléfono, es pecado. Entonces, todo eso estamos hablando ese es ser un ultra ortodoxo. ¿Cómo supiéramos nosotros ahora qué es lo que está pasando? Todo tiene su propósito, pero regresemos. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, Marvin, Ujú. Uno es Shammai y el otro es Hillel. 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 Shammai y Hillel. Entonces, ¿qué pasa? Los dos ahí. Dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí viene una situación. ¿Cuál cree ustedes que realmente es lo que estos varones están buscando? ¿Qué es la ley de Moisés para ellos? No, hay que entender. Tiene toda la razón. La ley de Moisés es la ley de Dios. Pero hay que mirar un poquito más profundo. Para ellos, Moisés les dio la ley escrita, pero también les dio la ley oral. Ellos no claman que la ley oral la tienen ellos de ellos mismos. Ellos proclaman hasta el día de hoy que la ley oral fue transmitida directamente de Moisés. Que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, bajó con dos leyes. Bajó con la ley escrita, que es la Torah, pero también bajó con la ley oral. inventaron. Oral Torah. Entonces, cuando ellos dicen que se circunciden y que guarden la ley de Moisés, ¿a qué ley están refiriéndose ellos? ¿Cuál es la ley que ellos se sujetan? A la ley oral. Entonces, Pablo está como que, no, un momentito, porque Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Se le cayeron las escamas. ¿Qué escamas se le cayeron a Pablo? ¿Qué fue lo que Pablo comprendió? Lo de la ley oral. Lo de la ley oral. Pablo comprendió que esto que ustedes están implementando de no cargar el lecho en día Shabbat, eso no viene de la Torah, eso viene de ustedes. No escupir en Shabbat en el suelo, eso viene de ustedes. ¿Estamos entendiendo? No caminar cierta distancia, eso viene de ustedes. Solo hay una parte en la Torah y vamos a ir. Éxodos capítulo 16, y esto lo leímos la vez pasada. Entonces, de aquí se toma, oiga bien, la ideología. Ya ve que les estaba diciendo yo, Éxodo 16. Ya ve lo que les estaba hablando yo a ustedes. ¿Se acuerdan lo que yo les hablé? De que ellos, el rabino en Jerusalén, o donde están, antes de que caiga el sol, ponen una cuerda de una distancia a otra distancia, de esa distancia a esa distancia, y hacen un cuadro, es un marco. Ok, en Shabbat la persona solo puede estar dentro de ese cuadro. Si vos venís y cruzás un pie fuera de ese cuadro, ya quebraste Shabbat. Pero no los ortodoxos, ¿no? Entonces, vamos a entender que de dónde sacan ellos esto. Ok, versículo 29. Mira lo que dice. Éxodo 17, 29. ¿Era 16?
Sí, perdón, Éxodo 16, 29, tiene toda la razón. Dice, del 28 para tomar contexto. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. De acuerdo a la Mishnah, de acuerdo a los fariseos ultraortodoxos, esta es la base. ¿Se acuerdan que estamos hablando de abogados? ¿Qué hace un abogado? Solo 15, 17, 18. ¿Qué hace un abogado? Pelear un caso. Pelear, pero un abogado primero tiene que estudiar la ley a profundidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sacamos un versículo fuera de contexto? Porque no hemos estudiado la ley. Entonces, óigame lo que les voy a decir. Cuando nosotros sacamos un versículo fuera de contexto, ese versículo lo podemos usar como un arma para decir lo que yo quiero. Entonces ellos toman el versículo y dice, esté pues cada uno en su lugar y nadie salga y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, esa parte del versículo es todo lo que importa, de acuerdo a la lectura que ellos hacen, que es el tema en sí. El tema es que Jehová le dijo a Moshe, ustedes van a salir todos los días a recoger man. El sexto día van a recoger una porción doble de maná, porque el séptimo día no va a haber maná para recoger. ¿Qué hizo el pueblo? Salió a buscar maná. Entonces Jehová, molesto, le dice a Moisés, ¿qué pasa con este pueblo? Una ley tan simple que le doy y no lo hace. Como Jehová se molestó, obviamente al siguiente Shabbat, ¿qué pasó? Nadie salió a buscar ¿qué? Maná. ¿Sí ve el contexto el contexto de lo de ¿por qué nadie salió? Porque no tenían que ir a buscar maná. O sea, el contexto de no salir es a ir a buscar man. ¿Qué es el man? El pan, el Maná. maná. El maná, el pan del cielo. ¿Qué simboliza el maná? Simboliza la necesidad básica. La necesidad de nosotros. Todos nosotros salimos a buscar el maná todos los días. Solo que nadie lo busca de la manera que lo hicimos en el tiempo cuando estábamos en Egipto o cuando estábamos en el desierto, ir a recogerlo. Pero todos salimos a buscar el maná. Es más, hoy culminamos la semana de buscar maná. Así es. Todo el trabajo es maná. Ok. Entonces Jehová le está diciendo, ok, ustedes no necesitan ir a buscar maná, sino que ustedes van a reposar el séptimo día y van a confiar que yo soy quien les provee a ustedes maná. Pero ya los ortodoxos vinieron. Tomaron solo esta parte del versículo, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces eso ya les da un parámetro, ese es un inciso dentro de la clave ahí, y de ese inciso vamos a formar toda una ley donde dice que nadie puede salir. O sea que básicamente si uno sale del lugar, ahora, ¿se estuvieron todo el día en un solo lugar? ¿O a referencia de qué? Miremos el contexto, dice, Jehová dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Nadie salga de él, ¿con qué propósito? Ir a buscar maná, ir a buscar pan. Ir a trabajar. Porque era como un trabajo prácticamente. ¿Está entendiendo? No es que nadie salga del lugar de su casa, porque sería ilógico. En el caso que pasó en el día Shabbat, que hallaron al hombre recogiendo... Un momentito. Si recoger leña, espérense lo que voy a escuchar, escuchen esto. Si no tenían que salir, ese hombre jamás hubiera caído en un problema.
Pues lo vieron, ¿quién andaba haciendo el otro? El Tal vez otro. estaba La recogiendo muerte